Abrazada por la inmensidad del océano Atlántico y ubicada a casi 10.000 kilómetros de mi tierra natal, hay una ciudad particular, donde por alguna casualidad fui a parar. Una ciudad abrazada por el arte y por la alegría. Una ciudad del folclore español que despertó mi curiosidad. Ismael es mi nombre, y uruguaya es mi nacionalidad. ¿Por qué estoy acá? Aún no lo sé. Cádiz, una isla, como me gusta llamarle, que me abraza y por compromiso, quizás, de ella quiero saber más. Necesito saber más. Para comenzar mi ruta, fui a hablar con el señor Lito, quien es presidente de una de las peñas flamencas más antiguas de Cádiz, la Peña Enrique el Mellizo. Para mí, el flamenco para mí es una forma de vida, una forma de ser, una forma de vivir, una forma también de ganarnos la vida, pero sobre todo es una forma de sentir. El flamenco está siempre contigo, no se va.
Y yo creo que uno es flamenco en todo lo que hace. Como te digo, el flamenco es una forma de sentir y una forma también de vivir. Sí. Pues mira, sí, a mí el cante y el flamenco me ha gustado de toda la vida. Yo, el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo solo quería cantar. Ya luego, cuando ya me fui creciendo, pues entonces ya pues me dediqué, empecé a entrar un poquito más y a tomármelo más en serio y entré en el mundo del flamenco, hasta tal punto que ha sido mi medio de ganarme la vida con ello. La de la puerta real, la de la puertecita real, que me aliviara a mí la bucaila que me hace pasar, que me aliviara a mí la fatiga que me hace pasar. Que yo creí que esa bebía las lágrimas, ay, yo creí que se bebía, ay, cuando vi que se marcaban grande, tú que la tendrías, ay, cuando vi que se marcaban grande, tú que la tendrías. Ahí sale el sol, ay, amarillo sale el sol, que me aliviara de a mí y la fatiga que tengo en mi corazón, que me aliviara a mí la bucaila, la buca que tengo dentro de mi corazón. A ver cómo está, Rita. Pero hay que buscar medio tonito abajo. Un poquito abajo. Ahora mismo el flamenco para mí es todo, porque yo me he llevado 43 años ya, lo que es ya desde que empecé hasta hoy, ¿no? Pues claro, me he tomado las cosas muy en serio, profesional, ¿no? Ya me presento, aparte de los concursos o de los no concursos, pero también me ha dado condecoraciones, me han dado medallas y me han dado cosas que ya es por mi trayectoria, porque después de 43 años, pues, y claro, he actuado muchísimo, he actuado en toda España, y después también he estado en el extranjero, he estado en América, he hecho 3 o 4 tournées por Marruecos, también he estado en Francia bastantes veces. Fue una decisión que tomé porque estaba la vida un poco mala en esa época, el astillero no pagaba, el astillero español no pagaba, no había trabajo, y entonces decidí yo de meterme en el flamenco así empezando, ¿no? A ver, me apunté en la peña de Enrique el Mellizo, que fue la primera, y allí empecé a escuchar flamenco, a meterme en ese mundillo y ya ahí, venga, empecé, pero no empecé corriendo cantando, sino primero empecé aprendiendo las cosas que escuchaba, ¿no? Bueno, pues yo soy del barrio de La Viña, entonces ahí la música está muy presente siempre en las calles, las peñas flamencas que existían antes, ¿no? Las peñas carnavalescas también.
Y yo empecé de muy pequeñito tocando la guitarra. Yo no soy flamenco, eso tenéis que tenerlo presente, ¿no? Iba a la Peña Juan Villá, que estaba en otro sitio, no está donde está ahora, en La Caleta, ¿no? Estaba en la calle Pericón de Cádiz al final, y entonces iba 2 veces a la semana y ahí aprendía pues a tocar. Yo tocaba fandango, soleá, seguirilla, malagueña. Buenas tardes. Pues casi todo. Es algo que se vive con él, o yo vivo con él, y es para mí una cosa muy importante en mi vida. ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, mis inicios fueron muy simples. Yo nací en una casa de vecinos que era una familia muy flamenca, eran de Jerez precisamente, y la verdad es que de convivir, de estar con ellos, no porque yo cantara al principio, ni mucho menos. Lo que pasa es que es verdad que se vivía de otra manera. Ellos, por lo que sea, formaban una juerga y como chiquillo pues te gusta estar atento, y si te gusta pues te quedas, si no te vas a jugar a la pelota. Y entonces verdaderamente a mí siempre me gustó de chico. Con respecto a ti, ¿qué años serían tu más...? Los míos, sí, en los años 70 y algo. ¿Podrías contarme un poco así sobre tu época? Poco. No, mi época yo estaba en los canasteros trabajando. Y de ahí pues salimos ya para cada uno para su sitio, ¿no? Y ya empezamos a hacer festivalitos, claro, los festivales ya empezamos a currárnosla hasta hoy. Entonces, pues, desde que yo tuve uso de razón, que empecé a andar, pues en mi casa, lo que se escuchaba era flamenco y hablar de toro, porque yo vengo de una familia taurinas y flamenca, claro. Y entonces, pues, a mí no me inculcó nadie el flamenco, pero el flamenco lo llevo en la sangre. Y entonces, pues, claro, de aquí me voy a hacer amigo, pues, de los artistas, y que entonces no eran artistas, eran aficionados. Tanto Camarón, como Pansé, como Juan Villá, como mi compadre el Beni de Cai, como Chano, como Adela la Chaqueta, porque de Cai ha salido una baraja inigualable con todo mi respeto en ningún sitio de España. Claro, porque entonces mi padre, como todos los hombres de aquella época, pues entonces tenían unos bares que existía el flamenco en Cai, muchos bares, la Parra de la Bomba, bueno, en muchos bares. Y entonces, pues, mi madre, como antiguamente decía, mira que es la hora de almorzar, ve a buscar a tu padre. Y yo sabía 4 o 5 bares donde estaban los flamencos y cantaban ellos. Y entonces ahí si yo llegaba y estaba cantando alguno, pues me sentaba en una sillita y escuchaba cantar. Desde esa edad ya se lleva en la sangre. El flamenco llevarlo en la sangre. El flamenco, tú puedes perfeccionarte con el tiempo, pero el que no lleva en la sangre el flamenco no canta flamenco. Es una música completamente distinta. Nosotros somos patrimonio de la humanidad, el flamenco. ¿Sabes? La humanidad es la humanidad entera. Pero saber tanto del flamenco acá me llevó a un pensamiento. ¿Qué influencia tendrá este en el extranjero? En mis comienzos, yo me monté una escuela de baile flamenco en San Fernando. Mi escuela se llamaba Olé Olé y daba clases de sevillana, de alegría. Yo tenía mis grupos, ganamos concursos, íbamos a los concursos, o sea, implantábamos las clases. Ya lo del cante vino un poquito más tarde, porque conocí a mi marido, Alito, guitarrista de profesión. Entonces ocurrió lo siguiente, a él lo llamaron para un
un trabajo de 6 meses para Japón. Entonces, él aceptó el trabajo. ¿Y qué pasó? Que a mí me gustaba el cante también. Me gustaba el cante y dentro de mis cosas, pues lo conocía un poquito y también es verdad que me puse las pilas en ello. Empecé a estudiar cante, soy autodidacta también y pues nada, cogí el contrato y me fui con mi marido a Japón a trabajar. Estuvimos 6 meses en Osaka y ahí fue mi comienzo en el cante. En Japón, por ejemplo, hay muy buenos flamencos, ¿no? Hay bailadores, bailadoras, guitarristas y supongo que cantadores, aunque por el idioma a lo mejor es un poco más complejo, pero también los habrá. Y luego Latinoamérica también tiene una gran afición al flamenco. Yo estuve allí y, bueno, hay academias de baile. De hecho, bueno, yo toco con un compañero que es un gran guitarrista flamenco y es chileno. Nos vamos a quedar aquí en América. Y le dijo, me parece muy bien porque las niñas tienen campo. Y nos quedamos en Buenos Aires, que por cierto, estando allí, llegó el príncipe gitano. El príncipe gitano. Allí, a Buenos Aires. Y formó allí un cuadro y nos contrató a nosotros. Y de allí salimos para el Perú. A Colombia. Pero en Colombia, ahí ya nos pasó una cosita con un poco de WhatsApp. Llevábamos nuestro representante colombiano, peruano era. Bueno, y estábamos una noche, nosotros trabajábamos entonces solas, habíamos contratado un grupo de unas muchachas que salían primero antes que nosotros y eso, y estábamos una noche que habíamos terminado, que por cierto fue en un teatro cine que había allí, en Colombia, en Cali. Entonces terminamos de hacer nuestro show, mi padre y mi madre estábamos fuera sentados y nosotros dijimos, papá, nos vamos a quedar aquí un ratito a ver la película, una película de Lola Flores Quesada, nos vamos a quedar sentados un ratito aquí viendo la película. Nos sentamos en el público y cuando esto entra el acomodador y viene y dice, Pastora Rosario, hay unos señores que preguntan por ustedes. Papá y mamá estaban fuera. Y nosotros hacíamos así. Salimos para afuera, papá, mamá, mira, estos señores dicen que preguntan por nosotros. La policía, era la policía. Hagan el favor. Nos quedamos así. Hagan el favor de venir con nosotros. Tienen que venir para la comisaría. Para la comisaría. Mi padre, ¿cómo para la comisaría? Sí, señor. Ha habido una cosa que han dicho que ustedes son espías comunistas. Que éramos comunistas. Que éramos comunistas, espía comunista, como estaba entonces la cosa. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, mirando mi desconsuelo, sabiendo que soy muy pobre y estoy muy lejos del cielo. Volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavada contigo, habiendo tantos placeres. Me gusta seguir tu paso, sabiendo que no me quieres. Las nubes que me encuentran, ay, las nubes que me van a matar. Tú para arriba, volteo por todo, ay, un trabajo, otra felicidad. Por un amor me desvivo y vivo apasionada.
Cuando debutamos en México, ¿sabe qué? No es por presumir ni nada. Cuando salimos de bailar, de trabajar, habían adornado el teatro todos con mantones, todos los palcos. Salíamos con 3 guitarras a bailar, con 3, y un cantador que era de Sevilla, que estaba allí en México. Cuando salimos, habían regado se habían quitado las chaquetas y nos decían que pasen ustedes los mexicanos, que pasen ustedes por ahí, que ándenle pues, pásenle por ahí, que pesáramos las chaquetas. Y entonces este disco son 20 o 21 cantadoras, todas de Cádiz y todas niñas jóvenes. Yo creo que ahí la vieja soy yo. Pero que todas las niñas, sí, es verdad, yo soy la vieja de ahí. Y no, a lo mejor puede que haya otra más o menos de mi quinta. Pero que las demás son niñas todas jóvenes y son niñas que están ahora mismo cantando en Madrid, cantando en Barcelona, cantando en América, en Japón. Están cantando por donde puede, por donde las contratan, vamos. Y algunos que se han tenido también que ir de aquí ya para tener su residencia a lo mejor en otro sitio, no voy a decir la persona, pero que son muy buenos, pero que se han tenido que ir, porque aquí no ven un futuro ni ganan el dinero que a lo mejor quisieran ganar. Todas las criaturas tienen que ir por ahí. Aquí no hay aquí en Cádiz, vamos, yo te hablo de lo que yo más conozco, claro, que es mi tierra. Es una pena. Tú me quieres decir, estos barcos que vienen de afuera, que fíjate cómo entran todas las semanas, todo esto. Si aquí tuviésemos un sitio donde se le pudiera dar, porque se tiene que ir a Jerez ni a Sevilla, que no, vamos a ver que yo estoy en contra de que vayan a Jerez y Sevilla, pero es que hay un vicio de que el flamenco se tiene que escuchar a Jerez en Sevilla. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Tú reúnes a la gente del flamenco de Cádiz y los pones de acuerdo a intentar que haya un diálogo, y yo te aseguro a ti que, por ejemplo, en Sevilla ahora mismo hay como mínimo, de 10 a 15 cantadores y cantores y bailadoras trabajando en Sevilla. 15, como mínimo, y quizás me quede corto. En el extranjero, por ejemplo, ha sido una revolución, porque el flamenco fuera de España se admira más que aquí, fíjate tú. En Europa, América, Alemania, donde vaya, y se le da más importancia que aquí. Eso sí es verdad. Lo interpretan en la China, en el Japón, donde más aficionados en el Japón, japoneses, en Inglaterra, en Noruega, en América del Sur, en América del Norte. Esa música es patrimonio de la humanidad. No hace falta saber español para saber flamenco. Yo no sé inglés, cuando estoy tocando la música de jazz, o los Rolling Stones o los Beatles, se me ponía el vello de punta. Y yo no sé lo que estaba interpretando, pero la música sí. Y el flamenco es una música universal. Eso lo entienden todo el mundo del mundo. Solo por conservar tras aficiones lo mejor de esta tierra, de la gracia y la sal, donde la gente no piensa más que en disfrutar, aunque a veces no venga ni para mostrar. Te digo una cosa, que hay que irse a cantar fuera, que aquí no, en Cádiz no hay. En Cádiz no parece que... Cádiz, desde que el tío de la tiza dijo, en el 1903, dijo ya Enrique el Mellizo al tío de la tiza, de que el carnaval, se enfadaba con él por decir, el carnaval se va a cargar el flamenco, y se lo cargó. El carnaval, pues, claro, hay mucho más apoyo. La juventud, por ejemplo, pues se tira más para el carnaval que para el flamenco. Es una pena que lo desconozcan, porque si lo conocieran bien el flamenco, la juventud, seguro que sería esto un hormiguero.
porque los tan buenos artistas como hay en carnaval, lo bien que cantan, lo bien que tocan y todo lo que lleva, si eso lo hiciéramos con el flamenco, ya te hablaría yo de otra manera, pero tenemos poquito a poco. Que el carnaval y el flamenco en Cádiz, como que en un pasado, han ido muy de la mano. Así han sido artes que han crecido juntos, ¿sabes? De hecho, hay partes de algún palo flamenco que pertenece al ámbito gaditano que viene del carnaval. Se ha dicho mucho que quizá el crecimiento del carnaval ha quitado protagonismo al flamenco. Yo creo que también hay algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos cantadores que cantan muy bien se han dedicado a cantar en el carnaval y han abandonado un poquito el cante flamenco, que es mucho más difícil que cantar en carnaval, obviamente. Carnaval más o menos bien cantamos casi todo. El flamenco hay que nacer para cantar flamenco. Flamenco es muy difícil cantar flamenco y es para unos cuantos privilegiados. Es un arte bastante difícil de hacer. Aquí en Cádiz hay una minoría de flamencos ya, pero el carnaval, por ejemplo, es una mayoría muy grande, porque hasta los niños chiquititos están tocando esto y están cantando carnaval, mientras que a lo mejor no cantan flamenco. Y después son cosas graciosas, porque Cádiz es de ultramar y trae eso. Trae el carnaval, porque yo creo que el carnaval, no sé a dónde se inventó, pero yo creo que algo de americano tiene. Al principio como que iban de la mano, incluso hubo épocas durante la dictadura en las que había agrupaciones flamencas. Vais a entrevistar a Juan Villano. Podíais preguntarle, porque yo a él lo he visto en alguna foto, en alguna fotografía en carnaval, y yo creo que pedían permiso al ayuntamiento y salían. No creo que tuvieran letras de carnaval, eso no lo sé, pero sí que cantaban en la calle, ¿sabes? Los flamencos en carnaval. Pero el carnaval y el flamenco son diferentes porque los espacios son distintos. El carnaval es la calle, es el teatro, las maneras el carnaval pasa por un concurso, el flamenco no. La manera de autofinanciarse del carnaval es diferente a la del flamenco, ¿sabes? Entonces, no sé, los proyectos anuales del carnaval, ahora mismo la manera de proceder de unos y de otros son muy distintas. ¿Cómo ves el flamenco respecto al carnaval hoy en día? Mira, el carnaval tiene su mérito, yo como gaditano, porque todos los años salen como 70, 80 comparsas, chirigotas, cuartetos, y todos los años son músicas nuevas y letras nuevas. Yo creo que no hay en Europa tantos músicos que salen de CAI, porque es que salen 70, 80, 90, y cada año, porque hay un jurado, no permiten que haga la misma letra que se hizo hace 20 años o la misma música. Todo el paso doble, el cuplé, el estribillo, todos tienen una música nueva. Y yo no creo que hay un país en Europa que sea como CAI, sacando músicos. Claro que tiene una línea al flamenco y otra línea muy distinta tiene el carnaval, pero yo admiro también esos poetas del carnaval, que son poetas. ¿Pensás que de alguna manera el carnaval puede haber opacado con el paso del tiempo al flamenco? No, ni con el paso del tiempo ni con el tiempo que va a venir. Porque eso tiene como todo. No es igual una corrida de toro con un partido de fútbol. Son dos cosas distintas. Entonces no se puede comparar una corrida de toro con un partido de fútbol. No se puede comparar un flamenco con una comparsa, con una chirigota. No se puede. Bueno, vamos a ver, la influencia del flamenco en Cádiz es muy importante porque en la antigüedad se decía que el flamenco había nacido en un triángulo que era Cádiz, Jerez y Sevilla. Entonces Cádiz ya era una parte del nacimiento del flamenco. Pero la historia está demostrando que el flamenco no es como la seta, que sale a la vez en 3 sitios, sino que tenía que empezar en uno de los 3. Y las noticias más antiguas son las gaditanas, y las más importantes son las gaditanas. Por lo tanto, Cádiz es la creadora del flamenco. El flamenco nació en Cádiz a final del siglo XVIII,
y esa es la importancia que ha tenido. Había, en los años de la guerra quizás y después de la guerra, bajó un poquito, lógicamente, porque también bajó la actividad social después de la guerra en toda esta zona, ¿no? Pero a partir de los 50 y muchos 60, en Cádiz se empieza a subir el flamenco y efectivamente con la aparición de la Cueva del Pájaro Azul, que se dedicó al flamenco. Bueno, pues voy a contar un poquito, antes que nada, la historia de lo que es este espacio, que es la Cueva del Pájaro Azul, que bueno, está considerado el segundo tablao flamenco más antiguo de España, después, lógicamente, de Madrid y de la Morería. Bueno, esto todo parte de un señor que se llama Manuel Fedriani, que justamente en la calle de enfrente a este local tenía lo que es una bodega de vino en 1958. Este señor viene de Jerez, está trabajando con los caldos, y se decide situar en Cádiz, montar una bodega, se llama la bodega San Juan, y bueno, al poco tiempo de empezar a funcionar, pues ve que la bodega va a más, cada vez más, y decide alquilar el edificio justamente de enfrente, en donde nos encontramos hoy en día. Un buen día, pues uno de los operarios que tenía ahí voltea un bocoy, un gran tonel de vino. Al voltear este bocoy se les cae al suelo, escuchan un estruendo horroroso debajo del suelo, y llaman lógicamente a Manuel Fedriani, al propietario, para ver qué es lo que pasaba. Se montó un gran revuelo, repitieron varias ocasiones ese estruendo a ver qué es lo que había y deducieron que lógicamente había algo hueco debajo de ese espacio. Pidieron permiso a la propiedad de aquella época, que era de Madrid, deciden hacer un pequeño agujero y el mismo señor que hace el agujero fue el que bajó primera vez abajo y encontró una serie de salas donde hoy en día nos encontramos, que eran bastante amplias, que estaban anegadas de agua, el piso, el suelo era de barro o arena, situaban, e incluso como bajaron en distintas ocasiones, distintos días, decían que las mareas, o sea que el agua subía y bajaba como sistema de mareas. Bueno, pues al poco tiempo este señor, pensando, se montó un gran revuelo en la ciudad, diciendo que se había descubierto unos pasadizos antiguos, romanos, árabes, muy bien. Bueno, se quedó un poco ahí, pero este señor poco a poco va bajando el revuelo en la ciudad y decide hacer algo con este espacio. ¿Qué es lo primero que decidió hacer con este espacio? Lo adecuó. Y bueno, al principio este espacio se dedicó únicamente a lo que se llama hoy en día bodas, bautizos y comuniones, pero claro, este señor tenía unas perspectivas muchísimo más amplias para lo que era la aventura en Cádiz, el trabajo y todo. Poco a poco decidió que este espacio los quería convertir en una taberna flamenca típica, tantas como se veían en otros puntos de España en aquella época. Entonces, poco a poco, pues fue adecuando el espacio, le dio un carácter reuniendo elementos antiguos de la ciudad, poniendo solerías antiguas, poniendo carteles de toros tan adecuados de aquella época y lo que son unas mesas y unas sillas más acorde. Incluso toda la escalera para bajar al espacio la adecuó como si fuera una cueva, con paredes de piedra, con algunas conchas. Y bueno, en reuniones que tenían en la época decidieron ponerle el nombre de Pájaro Azul. Bueno, dentro del mito, la leyenda, siempre se ha hablado del contrabandista del Pájaro Azul. Un señor que se dedicaba en aquella época, pues bueno, Cádiz era una ciudad amurallada, que por la noche se cerraban las entradas y lógicamente siempre había existido el contrabando, el meter las cosas sin tener que pagar los impuestos a los alguaciles de la época. Entonces este señor por las noches, es muy curioso, con su pequeña cuadrilla que tenía de bandoleros, como matuteros como se llamaba en Cádiz, pues se dedicaba a salir de la ciudad y por distintos medios pues metía el contrabando. Este espacio se inaugura el 16 de agosto de 1960 públicamente, o sea, fue la inauguración ya habiendo al público. Hubo otra inauguración familiar más anterior, pero esta fue al público. ¿Qué tiene de importancia la Cueva del Pájaro Azul? Bueno, aparte de que se convierte en un tablao flamenco importantísimo en la época,
Este señor tuvo una de las ideas más innovadoras de la época, por ejemplo, que constituyó aquí, o sea, aquí se celebró el primer certamen de cante y baile flamenco nacional de toda España. Entonces, en aquella época, por ejemplo, estamos hablando de 1960, lo primero que instaura es un primer premio, se repartieron 25.000 pesetas de la época, pero la persona que se llevaría el primer premio eran 5.000 pesetas. Para aquella época era una barbaridad. Entonces, bailadores de la época, cantadores, guitarristas, todos pasaron por aquí. En aquel primer certamen, curiosamente, mucha documentación guardada en la cueva, pues actuaron todo tipo. Una jovencita, La Perla de Cádiz, actuó aquí. Un muy jovencito Camarón de la Isla también actuó, que la gente piensa que ganó Camarón de la Isla, ¿no? Curiosamente, quien ganó el primer premio fue La Perla de Cádiz. Pero bueno, eso es como anécdota el principio de la cueva. La cueva se convierte en muy poquito tiempo en un punto vital para el disfrutar del buen flamenco prácticamente en toda Andalucía. Todo el que era alguien de flamenco quería actuar en Cádiz, quería tocar en la Cueva del Paro Sur, quería cantar y quería bailar. Se convierte de tal forma que en menos de 6 meses se convierte en el espacio de protocolo, llamémoslo así, de la ciudad. Cualquier personaje que apareciera por la ciudad con una mínima importancia acababa su fiesta en la Cueva del Paro Sur. Hay que recordar que en aquella época en Cádiz teníamos el Teatro Andalucía y el Teatro Falla, donde actuaban la gente que venía de la ciudad más importante. Pero la verdadera fiesta, como nos cuentan uno de los camareros que aquella época existía, que trabajaba en la cueva, que hoy en día todavía está en vida, gracias a esa suerte, pues nos ha contado que la verdadera fiesta que se montaba era cuando estos artistas, una vez terminaban sus actuaciones en el Teatro Falla o en el Teatro Andalucía, se venían aquí, comían aquí, bebían aquí, incluso ellos llamaban a otros artistas de ciudades próximas, como podía ser San Fernando, de Jerez, también mucho reconocimiento, venían aquí y se montaban las verdaderas fiestas flamencas. Entonces, aquí ha pasado todo el mundo, desde Lola Flores, Manolo Caracol, Aurelio Selle, todo el mundo, Rafael, Julio Iglesias, todo el que ha sido alguien tanto en el mundo flamenco como en el mundo artista de aquellas épocas, de los años 80 y 90 y 70 incluso, ha pasado por aquí, por la Cueva del Paro Sur. Und der rasche Niedergang des Flamenco, unaufhörlich prophezeit und beklagt, wird mit einer Anteilnahme diskutiert, die an Besessenheit grenzt. La Perla de Cádiz, 1927 geboren, erhielt 1959 in Córdoba den ersten Preis für ihren Vortrag von Alegrías, Mirabras und Romeras, Liedern aus Cádiz. Ihr Lied beschreibt Ereignisse aus dem Leben einer Zigeunerin. Y es un espacio mágico, es transformar
un puerto fenicio en un templo del flamenco, podríamos decir. Y bueno, muchas veces cuando estamos aquí celebrando flamenco, están las bailadoras cantando, bailando, pues a uno se le viene a la imagen lo que podría ser la historia del puerto fenicio, el puerto de Cádiz, llegando esos barcos fenicios, esos barcos de marineros o incluso de militares de la época, y las bailarinas de la Polaica Gaditana danzando en esta zona del dique, esperando que lleguen estos marineros para poderlos encantar un poco con sus bailes y bueno, sacarle un poquito el salario que habían cobrado en esas batallas o en esas travesías. Esto fue otra de las grandes ideas que tuvo el señor Manuel Fedriani en la inauguración del espacio. Aquí vino todo el que era alguien flamenco en la época. Bueno, aquí se tiraron cerca de 10 horas cantando, bailando, todos los artistas de la época. Pero hubo un momento en donde tenemos aquí en la zona que llamamos Aljibe, porque fue el último sitio que tuvo, hay una pequeña hornacina que hicieron en aquella época, recubiertas de azulejos sevillanos, en donde cogieron una pequeña vasija romana de la época, o sea, en aquella época estaba un poquito todo permitido, y todos los que participaron aquel día, los cantadores sobre todo, cantaron hacia la boca de la ánfora o de la tinaja. Esa tinaja fue sellada con un tapón de corcho, fue metida en la pequeña hornacina que tenía una reja de forja también. Entonces, en aquel día, digamos, instauraron que el arte o el cante flamenco de la cueva y de que la ciudad de Cádiz se conservaría siempre en ese espacio encerrado. Una historia que, bueno, esa vasija todavía la familia Manuel Fedriani la conserva. Tienen un poco de la historia de Cádiz ahí conservada. Bueno, en los años 70 u 80 ya el flamenco se había recuperado mucho en Cádiz. Es prácticamente a partir del 50 y mucho, 60, cuando en Cádiz entra el flamenco por primera vez en la universidad. Se han dicho que no, que había sido posteriormente en Sevilla, en otro sitio. La primera vez que la universidad se ocupó del flamenco fue aquí en Cádiz, en los años 50 y tantos. A raíz de la creación o de la publicación de una antología flamenca que se llamaba Antología de Hispavoz, que fue gran premio del disco de París. Eso aquí en Cádiz tuvo una influencia grande y cantadores de Cádiz de esa época como Amor Rodríguez, que era hermano del Beni, el Beni, Aurelio, que todavía vivía, y otros muchos cantadores que te podría decir nombres, empiezan a reunirse alrededor de la universidad y de los cursos de verano y vuelve a tener una importancia grande el flamenco. Luego ya en los años 70 y tanto, no te podría decir la fecha exacta, se empiezan a crear las peñas flamencas. La primera fue la de Enrique el Mellizo, después se creó la de La Perla y luego la de Juan Villar. Y esas tres peñas pues han dado una gran actividad al flamenco también gaditano, prácticamente de una forma ya casi continua. Ha habido festivales en verano, en el Parque Genovés, los Jueves Flamencos, bueno, ya pues se ha llenado un poco de flamenco la cultura gaditana de nuevo, ¿no? Hay varias teorías, pero ya casi todas se están despejando, ¿no? La teoría que más importancia ha tenido ha sido siempre la gitanista, de que los gitanos fueron los que trajeron el flamenco. Y esa teoría llegó incluso a pensarse en tiempos de Antonio Mairena y de un poeta cordobés que escribió un libro famoso que se llamaba Mundo y Formas del Cante Flamenco, Ricardo Molina, en que llegaron a decir que los gitanos habían traído el flamenco y lo tenían escondido en su casa por las persecuciones políticas. Bueno, eso se ha demostrado que es un cuento chino y hoy nadie cree ya ni en la época hermética, ni de que el flamenco estaba escondido, ni de que lo trajeron los gitanos. La teoría más moderna y más aceptada es la de un catedrático de Sevilla, austriaco, que se llama Steingres. Steingres tradujo a Hugo Schuchart, un gran flamencólogo austriaco, y a su vez dictó una teoría o enunció una teoría que dice que en la época del romanticismo se pusieron de moda los gitanos y todo el mundo quería cantar como un gitano, bailar como un gitano y cantar como gitano o vestirse como los gitanos. Yo a Steingres le hago dos pequeñas apóstrofes. Primero, que las noticias del flamenco son anteriores al romanticismo. Es decir, cuando el gitano se puso de moda no fue en el romanticismo, fue en la Ilustración, final del siglo XVIII. Y ese gitano es el que aquí en Cádiz crea el movimiento de los majos.
Ese movimiento majista de los majos de Cádiz eran unos gitanos que vestían con camisas de chorreras, con botonaduras de plata, que eran ricos, o por lo menos ricos en el sentido de que manejaban dinero, no es que fueran millonarios. Y esos gitanos no eran los gitanos que iban pelando burros. Esos gitanos se desarrollan fundamentalmente alrededor del mundo del toro. Eran banderilleros, toreros, picadores, puntilleros, gente que vendía ganado, carniceros, los que vendían los caballos, todo alrededor del mundo del toro, que era como el mundo del fútbol hoy, el que daba dinero. Hoy cualquier chaval, si quiere ser millonario, se va a ser futbolista. En aquella época se iba a ser torero. Y en el mundo del toro había muchos gitanos. ¿Qué ocurría? Que cuando terminaban las corridas de toros, se celebraban unas fiestas para celebrar que no había muerto ninguno de los toros. Y en esa fiesta, pues un banderillero era de Osuna, otro era de Puerto Real, otro de Puerto Santa María, otro de Chiclana, otro de Cádiz, y cada uno cantaba los cantes que conocía. Como los gitanos lo hacían con mucha gracia, todo el mundo intentaba hacer lo que hacían los gitanos con los cantes. Y entonces agitanaron los cantes que existían en España. En España había muchísimos cantes en Andalucía, y todos esos cantes que ya existían se fueron agitanando y fueron creando el flamenco. Por eso el flamenco tiene tantos cantes. Por lo tanto, el flamenco se crea cuando se agitanan los cantes andaluces en las fiestas que organizaban los toreros gaditanos de final del siglo XVIII. Después de este camino de tantas aventuras y tantos testimonios, me he dado cuenta de que quizás estoy en uno de los sitios más importantes en cuanto a música, a arte, pero sobre todo a simpatía. Un recorrido a través de épocas, caras y lugares del mundo que me han enseñado a disfrutar lo que tengo y la gente que hay a mi alrededor, y sobre todo me han hecho sentirme como en casa. El arte no se pierde, no. El arte se envejece.